Mi secretario organizaba mi vida, hasta que también ordenó mi corazón. Mi despertador sonó a las 6 en punto. Bueno, no exactamente el despertador. Fue la alarma de incendios, activada por el humo que salía de la tostadora. Había intentado hacerme el desayuno. Tostadas. Solo tostadas. 2 rebanadas de pan que ahora eran una masa negra y humeante incrustada en una trampa de acero. Cogí el trapo de cocina, agité el aire con desesperación y, cuando al fin conseguí silenciar el maldito pitido, ya iba 10 minutos tarde para mi ducha, 15 para decidir qué ponerme, y 20 para salir hacia la oficina si no quería parecer una ejecutiva atropellada por la vida. Que, seamos honestos, es exactamente lo que era. Trabajaba como CEO en Bennett Fields, una de las firmas de cazatalentos más exigentes de Nueva York. En las salas de juntas y reuniones de alto nivel era implacable. Allí mandaba yo. Pero en mi casa, ni siquiera el microondas me respetaba. Mientras me peleaba con la cremallera de mi blusa, sonó el teléfono. ¿Sí? Contesté con la voz entrecortada, sujetando el móvil entre el hombro y la oreja mientras buscaba mis tacones debajo del sofá. Buenos días, señorita Bennett, dijo una voz cálida, tranquila y peligrosamente eficiente. Le recuerdo que tiene reunión con los socios coreanos a las 8:30. El coche estará abajo en 15 minutos. Y su desayuno ya va en camino. Nada con gluten. Sé que el intento de tostadas de ayer no salió bien. Suspiré, medio agradecida, medio avergonzada. Gracias, Ethan. ¿Cómo sabías lo de las tostadas? Escuché la alarma en la llamada de voz que me dejó accidentalmente a las 5:59. Genial, me dejé caer sobre la cama. ¿Y también escuchaste cómo insultaba a la tostadora? Eso fue lo mejor de la mañana. Ah, y no olvides su informe en el cajón derecho de la mesita de noche. Lo dejó allí anoche mientras hablaba sola sobre fusiones. Me dio tiempo a pasar por su apartamento mientras usted dormía. Me tapé los ojos con la mano. No sabía si reír, llorar o pedirle que se mudara conmigo y se hiciera cargo de mi vida por completo. Ethan Walker era, bueno, Ethan. Mi secretario. Asistente personal. Salvador. Ángel de la guarda. Y el único ser humano sobre la faz de la tierra capaz de soportar mi caos con una sonrisa y una lista de tareas ya resueltas antes de que yo las pronunciara. Cuando salí a la calle, él ya me esperaba en la acera, al lado del coche negro. Camisa perfectamente planchada, corbata recta, portadocumentos en una mano y un vaso de café para mí en la otra. Con avena, sin azúcar, con una pizca de canela, me dijo al verme. Sé que le ayuda a no matar a nadie en las primeras 2 horas del día. Eres un genio. Lo intento, respondió, y me abrió la puerta del coche. Durante el trayecto, repasamos la agenda. Él me la iba diciendo mientras sujetaba el portátil con una mano y mantenía a raya al conductor con la otra, todo sin despeinarse. Yo trataba de no distraerme mirando cómo se le marcaban las venas del antebrazo cada vez que pasaba páginas, pero no estaba siendo especialmente exitosa. Ethan no solo era eficiente. También era ridículamente atractivo. Alto, con ese tipo de elegancia discreta que parecía no esforzarse en serlo. Su cabello siempre estaba peinado con precisión, su voz era serena, su mirada, demasiado intensa para alguien que solo debía recordarme reuniones. Y encima, era padre soltero. De un niño de 6 años, adorable y brillante, al que mencionaba con una mezcla de orgullo y ternura que me revolvía cosas en el estómago que prefería no analizar. ¿Está todo listo para la presentación con los coreanos? Pregunté, forzando mi mente a centrarse. Claro. He actualizado los informes esta madrugada. También he añadido unas gráficas nuevas en caso de que pregunten por expansión a Europa. Y he dejado una nota en su tablet recordándole sonreír. Siempre intimida cuando no lo hace. ¿Tú también crees que intimido? No. Creo que es parte de su encanto. Me giré a mirarlo. Estaba sonriendo, pero no con sarcasmo. Con algo más. Algo que no estaba acostumbrada a ver en él. Algo suave. Inesperado. Y cuando me di cuenta, me había quedado observándolo más de la cuenta. Aparté la mirada. La reunión fue un éxito. Como casi siempre. Pero ese día, algo era diferente. Quizá porque cada vez que me perdía en las cifras, Ethan estaba ahí para darme el dato exacto. O porque cuando uno de los socios hizo un comentario condescendiente sobre mujeres en puestos de poder, Ethan fue el primero en levantar una ceja y rebatirlo con una elegancia que hizo callar la sala entera. Y porque cuando todo terminó, y regresamos al coche, me miró como si, no solo hubiera hecho su trabajo. Como si de verdad creyera en mí. Gracias por hoy, le dije, ya en camino al edificio. No tiene que darme las gracias por hacer lo que me corresponde. Sí, pero hoy fue distinto. Él me miró. Lento. Directo.
Tal vez es que usted empieza a darse cuenta de cuánto hago por usted. Me quedé sin palabras. Él sonrió apenas y se giró hacia la ventana, como si no hubiera dicho nada importante. Pero sí lo fue. Y por primera vez en mucho tiempo, me descubrí deseando que la jornada no acabara. Que el coche tardara más. Que la ciudad se detuviera un segundo. Solo para poder seguir sentada a su lado, escuchando cómo lo hace todo parecer tan fácil, incluso cuando lo único que tengo es un caos envuelto en tacones y ambición. El lunes siguiente amaneció con tormenta. No de esas que mojan ligeramente la acera y hacen que los paraguas florezcan como setas de oficina. No. Era una tormenta seria. De las que golpean los cristales con rabia y hacen que hasta los taxis se lo piensen antes de salir a la calle. Mi cabello, por supuesto, decidió que era el mejor día para declararse en rebeldía. Y mi paraguas se suicidó a los 10 pasos de haber salido de casa. Cuando por fin llegué a la oficina, empapada, despeinada y cargando un bolso que goteaba por todos lados, Ethan ya me esperaba en el ascensor. Traje impecable. Ni una gota fuera de sitio. Y en las manos, una toalla y un café humeante. Creí que podía necesitar esto, dijo, extendiéndome ambas cosas con la misma naturalidad con la que otros dan los buenos días. Le arranqué la toalla como si fuera oxígeno. ¿Cómo lo haces? ¿El café? No, Ethan. Todo. Pareces salido de un manual de cómo no perder la dignidad en plena tormenta. Pura práctica. Criar a un niño de 6 años te entrena para todo tipo de emergencias. Además, yo también tengo días caóticos. Solo que no los traigo al trabajo. ¡Qué alivio! Ya pensaba que eras una máquina. Sonrió. Pero esta vez no fue esa sonrisa segura de siempre. Fue otra cosa. Una mueca leve, como si quisiera decir algo, pero lo pensara mejor. ¿Qué pasa? Pregunté, ajustándome la blusa húmeda con disimulo. Nada. Solo que, a veces desearía poder tener un mal día también. Y que no todo el mundo lo notara. Me quedé callada. Porque por un momento, no vi al secretario eficiente. Vi al hombre. Al tipo que sostenía la estructura de todos, mientras nadie preguntaba quién sostenía la suya. Puedes tenerlos conmigo, dije, más bajito de lo que pretendía. Malos días, quiero decir. No te juzgaría. Él me miró, y por un instante, pareció que el aire en el ascensor se detenía. Pero no dijo nada. Solo inclinó la cabeza en un gesto que me pareció más íntimo que cualquier palabra. Ese día no tuvimos grandes reuniones. Solo informes, llamadas y un problema de última hora con uno de nuestros candidatos estrella. Alguien de recursos humanos había cometido un error en los documentos, y ahora parecía que estábamos patrocinando a un ejecutivo que había sido despedido por acoso en su anterior empresa. Una bomba a punto de estallar. ¿Cómo no se filtró esto antes? Pregunté, frotándome las sienes. No lo sé, respondió Ethan. Pero si no actuamos hoy, los medios lo harán mañana. ¿Qué sugieres? Dejarme manejarlo. Yo hablaré con el cliente, con legal y con prensa. Usted necesita mantener su imagen al margen. ¿Y tú no? Se encogió de hombros. No soy la cara de la empresa. Usted sí. No me gustó. Pero no discutí. Porque, como siempre, tenía razón. Y porque su forma de protegerme sin hacerlo evidente, me desarmaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Horas después, mientras todos se marchaban, él seguía en su escritorio, con la chaqueta colgada en la silla y las mangas de la camisa remangadas. Su hijo, Oliver, estaba sentado en una esquina del despacho, con una tablet en las manos y auriculares puestos. Cada tanto lo miraba y le sonreía. Un gesto tan simple y tan lleno de vida. ¿Desde cuándo está aquí? Pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Desde hace una hora. Su niñera tuvo una emergencia y no quería dejarlo solo en casa. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería distraerla. Ethan, soy su jefa, pero también soy humana. No te lo guardes la próxima vez. Él levantó la vista, y por primera vez desde que lo conocía, pareció vulnerable. No estoy acostumbrado a que alguien se preocupe por eso. Me acerqué, despacio, y me agaché frente a Oliver, que me miró con ojos grandes y curiosos. Hola, señor Monroe Jr. Soy Oliver. Soy Julia. ¿Te gustan las galletas de avena? Asintió como si le hubiera ofrecido el mapa al tesoro. Entonces vamos a buscar unas. Pero solo si tu papá también viene. Ethan me miró como si acabara de romper una regla sagrada. Pero al final, se levantó. Y fuimos los 3 a la cafetería de la esquina, como si no fuéramos jefa, empleado e hijo, sino 3 personas intentando recordar cómo era tener una tarde sin presiones. Oliver me contó que quería ser paleontólogo.
que su papá hacía las mejores tortitas del mundo. Y que una vez se había perdido en un supermercado y Ethan lo encontró solo porque tenía un radar de papá. ¿Y tú? Me preguntó Oliver mientras se chupaba los dedos. ¿Tú tienes alguien que te encuentre si te pierdes? Me reí. Pero por dentro, dolió más de lo que pensé. A veces, dije. A veces creo que lo tengo cerca. Solo que aún no se ha dado cuenta. Ethan se quedó mirándome. Y esta vez, no apartó la vista. El martes empezó con una taza de café rota. Y no lo digo en sentido figurado. Literalmente se me cayó la taza contra el suelo de mármol del hall de entrada. Un charco oscuro se expandió a mis pies, mientras la recepcionista intentaba decidir si corría a ayudarme o fingía que no lo había visto. Optó por lo segundo. Cobarde. No se preocupe, señorita Bennet, lo limpio yo, dijo Ethan, apareciendo como si el desastre fuera su especialidad. ¿Llevas escondido un kit de emergencias en el maletín o algo así? No, pero debería. Es el tercer accidente con café esta semana. Y todos míos. No quería decirlo, pero, sí. No lo parecía, pero en su tono había algo distinto esa mañana. Como si aún estuviera recordando la noche anterior, con Oliver y las galletas. Yo sí lo hacía. No solo lo recordaba, lo revivía. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido. Y ese momento en que sus ojos no se apartaron de los míos, como si por fin me estuviera viendo de verdad. Volvimos al despacho en silencio. Ethan me había dejado la agenda organizada en mi escritorio, junto con una nota escrita a mano, reunión con Davis a las 10. He preparado el informe. Lleve la blusa azul. Le da autoridad sin parecer agresiva. Sonreí. No por lo de la blusa, que, para colmo, ya llevaba puesta, sino porque empezaba a entender que Ethan no organizaba mi vida porque creyera que yo no podía. Lo hacía porque quería que respirara. Porque, de alguna forma, estaba aprendiendo a cuidarme sin invadir. A media mañana, la reunión con Davis fue una pesadilla. El tipo insistía en exigir condiciones imposibles para un fichaje que ni siquiera había confirmado aún. Levantaba la voz, me interrumpía, lanzaba amenazas veladas sobre retirarse del trato. Yo apretaba los dientes. Ethan tomaba notas. Impasible. Pero cuando por fin el tiburón salió del despacho, el silencio fue tan denso que solo se rompió con mi risa. ¿Eso fue una amenaza de demanda o un poema mal escrito? Un poco de ambas cosas, respondió Ethan, sin alzar la vista del cuaderno. Pero si sirve de consuelo, creo que no volverá a gritarle. Al menos no sin motivo. ¿Motivo? ¿Tengo que provocarlo a propósito la próxima vez? No. Solo siga vistiéndose así de azul. Al parecer, le intimida más que sus argumentos. ¿Estás diciendo que gano tratos por mi ropa? Estoy diciendo que su ropa es tan estratégica como su inteligencia. Y que yo he aprendido a reconocer ambas. Me detuve. No era un cumplido vacío. Era, sincero. Casi vulnerable. ¿Alguna vez te has permitido perder el control? Él levantó la vista, como si no esperara esa pregunta. Luego se apoyó en el respaldo de la silla. No desde que nació Oliver. Eso es mucho tiempo. Lo sé. Hubo un momento de pausa, en el que solo se oía el reloj del despacho. Y entonces me escuché a mí misma decir: ¿podrías dejarte cuidar también, sabes? ¿Por usted? Por mí. Por alguien. Por quien elijas. No tienes que ser el fuerte siempre. Ethan cerró el cuaderno. Sus dedos, largos, se entrelazaron sobre la mesa. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Me acerqué un paso. Solo uno. Lo justo para estar dentro de su espacio personal, pero sin cruzar una línea que no me correspondía aún. Empieza por dejar que alguien te vea. No hubo beso. No aún. Pero si el silencio fuera un campo magnético, ambos estábamos atrapados en el mismo centro. Lo sentí en la forma en que no bajaba la mirada. En cómo sus labios se entreabrieron, no para hablar, sino para respirar, más cerca de mí. Y entonces su teléfono sonó. El hechizo se rompió. Es del colegio de Oliver, dijo, desviando la vista al móvil. Se giró y atendió la llamada. Yo retrocedí despacio, intentando ordenar mi cabeza, mi ropa y mi corazón. Cuando colgó, parecía más tenso que antes. ¿Está bien? Pregunté. Sí. Solo fue una pelea en clase. Nada grave. ¿Quieres que te acompañe? Se quedó callado un segundo. Luego negó suavemente con la cabeza. Gracias, pero no. Esto, tengo que manejarlo como padre. Claro. Pero en su mirada, justo antes de darme la espalda, vi algo más que tensión. Era culpa. O miedo. No lo supe entonces.
Pero lo recordaría después, cuando todo cambiara. Ese día terminamos temprano. Y aunque no nos despedimos de forma especial, yo supe, lo sentí en la piel, que estábamos en el punto exacto donde una relación deja de ser lo que era, para convertirse en algo más. Algo que ninguno estaba listo para admitir. Pero que ambos ya estábamos sintiendo. Estaba revisando un informe cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. Era un detalle mínimo. Una fecha. Una firma. Una palabra que no coincidía con el estilo habitual de nuestras fichas de candidatos. Al principio no le di importancia, pero luego empecé a buscar. Comparar. Confirmar. El archivo tenía la firma de Ethan, sí, pero no era su letra. Y el documento, fechado hace 2 años, estaba vinculado a un proceso de selección que nunca se llevó a cabo. Un fichaje fantasma. Y lo más extraño, ese expediente estaba en una carpeta especial. La que solo él manejaba. Mi primera reacción fue asumir que alguien había metido la pata. Tal vez un empleado antiguo, tal vez una prueba de evaluación. Pero cuanto más leía, más extraño me parecía. No era un error. Era una omisión calculada. Intenté sacármelo de la cabeza, pero me ardía en el pecho. Así que lo enfrenté. Esperé a que la oficina quedara casi vacía, como si el silencio pudiera amortiguar el impacto de la conversación. Ethan estaba en su despacho, reorganizando papeles. Como siempre. Como si todo en su mundo pudiera controlarse con suficiente orden. ¿Puedo hablar contigo? Pregunté desde la puerta. Siempre. Entré con el archivo en la mano. Él lo reconoció al instante. No dijo nada, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Encontré esto mientras revisaba las fichas de posibles candidatos para la empresa de energía solar, dije. No es actual. Y no es real. ¿Me puedes decir qué es? Lo tomó con cuidado, como si contuviera algo frágil. Lo abrió, lo repasó con la vista, y suspiró. No esperaba que lo vieras. ¿Qué significa? Cerró la carpeta. Sus dedos no se soltaban de ella. Fue un favor. Una recomendación interna que nunca se concretó. Alguien me pidió cubrir un vacío para proteger a un cliente importante. No hubo daño. No hubo contratación. Pero sí, fue una mentira. ¿Y esa mentira tiene algo que ver con tu salida del departamento jurídico? Me miró. Esta vez, de verdad. Sí. El silencio se estiró entre nosotros, cargado de todo lo que no decía. Pero no apartó la mirada. No intentó justificarse. Solo estaba ahí. Mostrándose. Por fin. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que si sabías que yo también había hecho cosas grises, dejarías de confiar en mí. ¿Y tú crees que no tengo sombras, Ethan? Bajó la mirada por primera vez. Me dieron ganas de abrazarlo. No por lástima. Sino porque me estaba enseñando algo que nunca pensé ver en él, vulnerabilidad. Humana. Cruda. Real. Estoy aprendiendo, dijo. Pero me cuesta. A mí también. Nos quedamos así. En esa especie de tregua silenciosa donde no hacía falta decir nada más. Hasta que su teléfono vibró. ¿Todo bien? Era Oliver. Dice que quiere invitarte a cenar. Dice que soy un mal cocinero y que tú lo haces reír. Solté una carcajada. ¿Eso es una invitación oficial? Eso es una súplica de un niño que quiere que no lo obligue a comer más pasta recalentada. Entonces no puedo decir que no. La cena fue sencilla. Espagueti. Pan de ajo. Un postre comprado de camino a casa. Pero fue perfecta. Oliver se sentó a mi lado como si llevara años haciéndolo, y me enseñó su álbum de pegatinas con el entusiasmo de quien comparte un tesoro. Ethan se quedó observándonos por un momento, apoyado contra el marco de la cocina. Llevaba una camisa remangada y el rostro más relajado que le había visto jamás. No dijo nada. Solo sonrió. Como si por fin algo en su mundo estuviera encajando. ¿Te vas a quedar a dormir? Preguntó Oliver, sin filtros, mientras yo casi me atragantaba con la risa. Oliver. Protestó su padre, pero ya era tarde. Es para que juegues conmigo mañana también. Me gusta cuando estás aquí. No supe qué decir. Pero Ethan sí. Julia tiene su casa, cariño. Pero puede visitarnos cuando quiera. ¿Verdad? Lo miré. Sus palabras eran suaves. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían quiero que te quedes, quiero que esto dure, quiero que esto no sea solo por Oliver. Asentí despacio. Siempre que quieras, Oliver. Más tarde, cuando él ya dormía y yo me ponía el abrigo para irme, Ethan me acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo. Por venir. Por entender. Gracias a ti, respondí. Por confiar en mí. Julia.
Su voz sonó distinta. Más baja. Más cercana. ¿Sí? Estoy empezando a querer cosas que me dan miedo. Yo también. Hubo un segundo. Uno solo. En el que pensé que iba a besarme. Y quizás él también lo pensó. Pero no lo hizo. Solo me rozó la mano con los dedos, como si esa caricia dijera más que cualquier palabra. Y cerré la puerta con una sonrisa temblorosa en los labios. Había algo en la rutina que empezaba a sentirse cómodo. Familiar, incluso. Los desayunos con silencio compartido, los informes revisados mientras sonaba música instrumental suave en mi despacho, las llamadas a medianoche solo porque algo no encajaba en un contrato. Ethan se había vuelto parte de mi ritmo de vida. Como si siempre hubiera estado ahí, organizando mi caos desde las sombras. Y sin embargo, esa cercanía no era la misma de antes. Había cambiado. Se había vuelto vulnerable. Lo noté una mañana cualquiera. Había llegado tarde, con el pelo ligeramente mojado y el abrigo mal abrochado. Algo en su mirada era distinto. Como si hubiese pasado una noche difícil, pero no tuviera ganas de hablarlo. No pregunté. Solo le dejé el café sobre la mesa con un hoy con 2 de azúcar, ¿vale? Y me senté a trabajar. No dijimos nada más. No hacía falta. Pero esa noche, mientras revisaba los últimos informes del trimestre, lo encontré dormido en la sala de reuniones, con la chaqueta por almohada y los brazos cruzados sobre el pecho. Entré en silencio, sin querer despertarlo, pero algo en mí decidió quedarse allí. Me senté frente a él, con las luces apagadas y el monitor encendido como única fuente de luz. Observé su rostro relajado, los mechones de cabello desordenados sobre la frente, y pensé que nunca lo había visto así, sin control, sin formalidades, simplemente humano. No sé cuánto tiempo pasó. Pero de pronto, sin abrir los ojos, murmuró. ¿No deberías estar dormida? ¿Y tú? Abrió los ojos lentamente. No parecía sorprendido de verme allí. No puedo dormir. No cuando tengo la sensación de que todo va a caerse si me relajo un segundo. Bienvenido a mi mundo, susurré. Se incorporó, frotándose el cuello. Mi hijo ha estado preguntando por ti, dijo de pronto, como si habláramos del tiempo. Dice que le caes bien. Tragué saliva. No sabía qué responder. Habíamos compartido un par de tardes juntos, su hijo y yo, mientras Ethan resolvía cosas urgentes en la oficina. Era un niño dulce, inteligente, curioso. Le gustaban los puzzles y los dinosaurios. Me había ofrecido una galleta una vez como si fuera el mayor de los regalos. Y yo no sabía qué hacer con eso. Es un buen niño, dije al fin. Debe tener una madre increíble. No tiene, respondió sin dramatismo, sin rencor. Ella se fue cuando él tenía 3 años. Dijo que no podía con la vida que llevábamos. Que no era lo que quería. ¿Y tú? Yo solo, seguí adelante. Como hago con todo. Me mordí el labio. Quise decir algo, cualquier cosa que no sonara lástima o juicio, pero no encontré palabras que encajaran. No soy bueno en esto, Julia, continuó, mirándome fijamente. En abrirme. En compartir cosas que no se traducen en productividad o resultados. Pero contigo, no sé. Es diferente. El corazón me dio un vuelco. Me obligué a respirar. Tampoco eres el único que guarda secretos, confesé, casi sin pensarlo. Ah, ¿no? No siempre fui esta persona segura y eficiente. Antes, era un desastre. Un cúmulo de inseguridades bien maquilladas. Me escondía detrás del trabajo porque era lo único que no me fallaba. Él asintió. En su mirada no había juicio. Solo comprensión. Y algo más. Algo que me daba miedo nombrar. Supongo que por eso funcionamos, dijo. Porque no intentamos arreglarnos, solo sostenernos. Esa noche no hubo besos, ni confesiones dramáticas. Solo un silencio largo y sincero, compartido entre 2 personas que, por fin, empezaban a comprenderse sin necesidad de máscaras. Cuando nos despedimos en el ascensor, él apoyó la frente contra la pared metálica y murmuró. Si algún día decides irte, dímelo con tiempo. Para prepararme. No supe si hablaba como jefe o como hombre. Pero algo en mí supo que, cuando llegara ese momento, tampoco querría irme. Todo empezó con una caja de cereales. La dejé caer sin querer al suelo de la cocina de la oficina, y antes de que pudiera agacharme a recogerla, Ethan ya estaba ahí. Ni siquiera lo había oído entrar. Se agachó, me tendió la caja y nuestras manos se rozaron por accidente. Pero no fue solo eso. Fue el momento exacto en que ambos nos miramos, demasiado cerca, sin palabras entre medias, con la certeza incómoda de que el aire había cambiado de densidad. Gracias, murmuré, apartando la vista. De nada.
Pero no se movió. No lo hizo cuando terminé de preparar mi café. Ni cuando di media vuelta para salir. Solo cuando me rozó el brazo al pasar, lo sentí soltar un suspiro y decir, casi en voz baja: no sé cómo frenar esto. Me detuve. El corazón se me encogió. ¿Qué esto? Nosotros. Giré lentamente. Estaba de pie junto a la cafetera, con las mangas arremangadas y esa mirada que usaba cuando hablaba con los clientes importantes. La de quien está a punto de decir algo que puede arruinarlo todo, o salvarlo. No quiero que esto nos estropee, Julia, añadió. No quiero que tu trabajo, tu carrera, todo lo que has construido, se vea afectado por lo que estoy sintiendo. Mi garganta se cerró. ¿Y qué estás sintiendo exactamente? No respondió enseguida. Caminó hacia mí con calma, pero con los puños cerrados, como si estuviera sujetando algo muy frágil. Siento que no quiero pasar un solo día más sin verte sonreír por algo estúpido, dijo por fin. Que me molesta que alguien más te lleve el abrigo cuando llueve. Que no puedo dejar de pensar en ti incluso cuando intento concentrarme en informes que se supone deberían importarme más. Siento que te necesito cerca. Pero no quiero que eso se convierta en una obligación. Mi respiración se volvió irregular. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas en la comisura de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Estaba asustado. Igual que yo. No es una obligación, susurré. No para mí. Sus ojos buscaron los míos. Y entonces, lo supe. Estaba a punto de pasar. Lo que llevaba semanas fraguándose en cada roce de manos, en cada mirada larga, en cada palabra no dicha. Nos besamos. No como en las películas. No con música de fondo ni cámara lenta. Fue torpe al principio, porque ambos dudamos, como si no estuviéramos seguros de que se nos permitía cruzar esa línea. Pero una vez lo hicimos, no hubo marcha atrás. Fue un beso lleno de silencios, de promesas sin pronunciar, de todo lo que no habíamos podido decir. Cuando nos separamos, el mundo seguía ahí. Pero distinto. Como si lo miráramos desde otro ángulo. Tengo miedo, admití, aún con los labios rozando los suyos. Yo también. Pero ya no quiero seguir fingiendo que no siento nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos, respondió. Sin esconderlo. Sin ponerlo en un contrato. Solo, dejamos que pase. Aquel día volvimos a nuestros despachos sin anunciar nada. Sin necesidad de explicaciones. Pero había algo distinto en cada gesto. Una suavidad que antes no estaba. Una confianza que se había ganado a pulso. Y cuando su hijo vino a la oficina por la tarde y me abrazó sin motivo, entendí que ya no había vuelta atrás. Yo ya era parte de algo. No por un contrato. No por una rutina. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba eligiendo de verdad.